Dios te continúa bendiciendo, amado pueblo del Señor. Quien te habla es tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, el cual una vez más se acerca a usted por este medio para traerte una palabra de edificación, una palabra de bendición, una palabra que, aleluya, hará en ti y traerá a tu vida el deseo de acercarte a Dios y de imitar a la iglesia de la cual vamos a estar hablando en esta programación, la iglesia primitiva, que era una iglesia que, a pesar de que era nueva, amén, en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo y en el comienzo de lo que era el bautismo del Espíritu Santo y todas estas cosas que eran nuevos para ellos, mas sin embargo es una iglesia ejemplar a la cual todos nosotros debemos de imitar en lo que se refiere al poder y a la manifestación del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo en vuestras vidas, como lo fue en las vidas de aquellos hermanos, a pesar de que, como ya mencioné, era una iglesia nueva. Bueno, vamos a hacer una oración para comenzar con nuestra programación. Amado Dios Padre Celestial, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración, porque solamente a ti pertenecen. Gracias, Señor, porque una vez más nos permite el poder llegar a tu pueblo por estos medios cibernéticos, aquellos que nos oyen a través de nuestro podcast en Avivamiento TV, ya sea por Apple Cast, Google Cast o Spotify o Anchor o cualquiera de esas plataformas donde nuestro audio pueda llegar, que ese pueblo sea edificado y bendecido. Pero también, Señor amado, aquellos que nos visualizan a través de nuestro canal de YouTube, Padre Santo, que también reciban una palabra de bendición y de edificación. Mis amados hermanos, Dios te bendiga. Quien te habla, como mencioné, el pastor y evangelista Edwin Molina, el cual vamos a traerle una palabra más de bendición para su vida. Para ello vamos a considerar unos versículos que se encuentran en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y vamos a darle lectura a los versículos del 15 al 20. Y dice de esta manera: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oye eso, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, versículos 19 y 20, que son los dos versículos clave para el mensaje. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra viva y eficaz. Bendícenos a todos, incluyendo a mi persona, porque ya ha administrado a mi vida por medio de esta tu palabra. Bendice a ese que nos está visualizando o el que nos está escuchando en esta preciosa hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, la iglesia de poder. Vamos a estar hablando sobre la iglesia de poder. Amén. Fíjese que en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, vemos que nuestro Señor Jesús no solamente traía una palabra de edificación o traía una enseñanza que trabajare en el corazón del pueblo. Claro está, Él lo hizo. En muchas ocasiones lo vemos, especialmente en el capítulo 5 de Mateo, en aquel discurso en el monte, alabado sea el nombre del Señor, donde habló de las bienaventuranzas y todas estas cosas. Él traía un mensaje
que el pueblo necesitaba escuchar. Él traía una enseñanza que toda la gente tenían que prestar atención. Pero por encima de todo esto, cuando el maestro predicaba, amén, lo que él hablaba lo confirmaba las señales, el prodigio, las maravillas, los milagros, las sanidades y todas las demás cosas que surgían. Porque claro está, Jesucristo, que es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir, predicó un evangelio que era de poder, predicó un evangelio que era un evangelio que transformaba, pero también un evangelio que le daba esperanza a la gente, pues mientras él predicaba, a la misma vez sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos, le daba la vista al ciego, alabado sea el nombre de Dios, le daba el audio al sordo, bendito sea el nombre de Dios. Y la iglesia del Señor, nosotros, el pueblo de Cristo, que estamos aquí en la tierra, tenemos que practicar lo mismo. Ahora usted se preguntará, pero ¿por qué no se están viendo los milagros? ¿Qué está sucediendo? Que no estamos viendo el poder de Dios en la manera que el Señor quisiera que su iglesia lo representara. Bueno, el problema no está en el Señor. El problema no está en el Espíritu Santo. El problema no está, aleluya, en que el poder al Señor se le agotó. El problema está en usted y el problema está en mí. Que ya no somos la gente de antes. Ya no oramos ni buscamos presencia de Dios. No somos aquella gente, aleluya, que se entregaban a la oración y al ayuno. Aquella gente que vigilaban. Aquella gente que escudriñaban la palabra. Aquella gente que, alabado sea el nombre de Dios, que sacaba tiempo, horas para hablar con el Señor. Hoy en día, nuestra vida cotidiana, nuestras obligaciones, aleluya, a las necesidades que tenemos y las responsabilidades que tenemos como individuos han hecho que ya no seamos la gente que ora, que no seamos la gente que ayuna, que no seamos la gente que vigila, que no seamos la gente que quiere llegar a la casa de Dios. Hoy en día las prioridades son las cosas materiales. Hoy en día las prioridades, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, es el carro en la casa, son los hijos, es la mujer, es el esposo. Hoy en día las prioridades es el trabajo, alabado sea el nombre de Dios, y no es buscar la presencia de Dios. Y si había algo diferente entre aquella iglesia primitiva a la iglesia de hoy en día, era que era gente que hacía todo lo que tenía que hacer, pero nunca dejaban el lugar de Dios. Nunca dejaban el lugar de buscar del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejaban de llenarse del Espíritu Santo. Y constantemente cuando leemos los evangelios y el libro de los Hechos, vemos una iglesia llena de poder. Vemos una iglesia, aleluya, que hoy en día cuando miramos quizás tengamos los mejores templos, quizás tengamos los mejores programas, quizás tengamos los mejores músicos y los mejores instrumentos y el mejor equipo, pero no tenemos lo esencial, no tenemos la presencia de Dios, no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas como aquella gente lo tenían, que aunque pobre, que aunque, aleluya, quizás personas sin muchas letras, pero era gente llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Era gente que cuando llegaba el enfermo a la iglesia, el enfermo se iba sano. Era gente, aleluya, que el pueblo los reconocía y sabían que Dios estaba en medio de ellos. Los enfermos los llevaban a los pies de los apóstoles, los traían a la iglesia, a la congregación, a la asamblea. Hoy en día nosotros, los creyentes, llevamos los enfermos a la sala de emergencia, los llevamos allá al hospital. Aleluya, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué le ha sucedido al pueblo que supuestamente representa al Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Qué está pasando con nosotros, con nuestra fe? ¿Qué ha sucedido, pueblo de Dios? Nos hemos olvidado del primer amor como la iglesia de Éfeso. Nos hemos olvidado de las primeras cosas que debemos practicar. Ya no somos gente que nos gusta estudiar la Biblia, la palabra. Ya no somos gente que queremos sacar un día para retirarnos con el Señor, al menos que no sea un desayuno. La gente, usted le dice ahí ayuno congregacional y brillan por la ausencia. Pero dígale que el sábado por la mañana tenemos un desayuno para que usted vea.
que cualquier compromiso, que es más, si tenía que trabajar, dejar el día de trabajo para llegar a comer. Alaba la gloria de Dios si puede en esta hora. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con nosotros? Ya la iglesia no es atractiva, ya la iglesia no llama la atención, ya la gente no quiere llegar a la... Yo me acuerdo los días de cultos, cuando comenzaban a dar los cultos, se manifestaba el poder del Espíritu Santo, la gente hablaba en lengua, la gente danzaba en el Espíritu, las hermanas se revolcaban el pelo danzando. Hoy en día la gente marchan a los baños para arreglarse, para ver cómo están, si están bien y atractivos, para llamarle la atención. ¿A quién? No es al Espíritu Santo, no es al Señor Jesucristo, buscando que la gente los miren. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Ya no se tiran al altar a buscar el rostro de Dios, aleluya. Hoy en día llegan a la iglesia, lo menos que hacen es orar, comienzan a saludar y a platicar con todo el mundo, pero se olvidan de hablar y de platicar con el que lo estaba esperando, con el Espíritu de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el estado de la iglesia. Pero mira qué diferente fue la iglesia primitiva. Era una iglesia que comenzó a predicar la palabra, como leímos en el Evangelio según San Marcos capítulo 16. Y dice el versículo 20, y aleluya, y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Qué diferente es el evangelio de hoy en día, amado pueblo de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros, iglesia? ¿Qué está pasando, amado pueblo de Dios, con nosotros en estos tiempos que estamos viviendo? Se nos ha olvidado, aleluya, del primer amor. Nos hemos olvidado de buscar las primeras cosas, que es el Espíritu de Dios. Llenarnos de su presencia. Es más, hoy en día ya no queremos al Espíritu Santo, queremos los dones. Usted ve a la gente que dice: Señor, yo quiero el don de este, el don de aquel. Señor, úsame. Sí, Dios quiere usarte, quiere darte dones, pero a quien tiene que buscar es al Espíritu Santo de Dios. Busca la presencia, que las demás cosas vendrán como por añadidura. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero hoy en día, amados, no nos comparamos a la iglesia primitiva. No nos igualamos a aquella gente que, aunque no tenía mucho estudio, no tenía mucha letra, pero estaban llenas del poder de Dios. Aleluya. Era gente que estaba llena del Espíritu Santo y Dios los usaba poderosamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y se movía el Espíritu de Dios en medio de ellos. Amén. Leemos en el libro de los Hechos. Mire, amados, mire rapidito. Vamos a buscar para que usted vea la diferencia del pueblo de hoy al pueblo primitivo. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a buscar en el libro de los Hechos y vamos a explorar algo aquí, amado, para que vea que no son cosas, no son inventos. Es lo que se aprende cuando se estudia y se lee la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice en el capítulo 2, del libro de los Hechos, voy a partir la lectura en el versículo, alabado sea el nombre de Dios, 41. Así que los que recibieron su palabra, esto fue en uno de los mensajes de Pedro, posiblemente el primero. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora el versículo 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice el versículo 47, alabado sea el nombre de Cristo, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es la diferencia de hoy en día? Hubo un tiempo donde el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Pero si usted va y pasa por las ciudades,
No voy a mencionar ciudades porque todas están igual. Pero llegamos a las ciudades y vemos a las iglesias con los mismos 5 ancianos, con los mismos 2 o 3 parejas adultas, y pocos vemos con jóvenes. Algunos vemos con niños porque los padres lo arrastran. Pronto, amén, llegan a una edad que ya dicen no quiero ir a la iglesia, ya no llegan a la casa de Dios. ¿A qué se debe esto? Que no hay atractividad. No son atraídos. No porque a Dios se le acabó el poder, es porque la iglesia no tiene el poder. La iglesia no busca a Dios. La gente, alabado sea el nombre de Dios. Y usted los ve, no, hermano, es que, mira, hermano, déjese de cosas. Déjese de tonterías. Y de verdad pague el precio para que usted vea cómo Dios comenzará a manifestarse en su vida y en la vida de los demás. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a tratar de dejar de justificarnos. No, es que antes, no, es que hoy. ¿Hoy qué? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿O acaso Dios era Dios solamente de Moisés, de Elías, de los profetas y de los apóstoles y de Israel? ¿Y qué pasa con la iglesia del Señor hoy en día? Vemos algunas personas, aleluya, que vienen de otros países, dicen, no, Dios está sanando, haciendo milagros. Claro, y lo está haciendo, pero ¿qué está pasando en los Estados Unidos y en Puerto Rico? ¿Qué está sucediendo? Alabado sea el nombre de Dios con nosotros. Nos hemos olvidado del primer amor. Ya no pagamos el precio, ya no buscamos de la unción y del poder del Espíritu Santo de Dios. Y después queremos justificarnos diciendo, no, lo que pasa es que Dios antes, como estaba comenzando. No, Él es el mismo. Hebreos capítulo 13 lo dice bien claro. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos lo seguirá siendo. Santiago dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces el problema no está en Jesucristo, el problema no está en el Espíritu Santo, el problema no está, alabado sea el nombre de Dios, en que Dios no quiera hacerlo. El problema está en nosotros, la iglesia, que nos hemos olvidado del Señor, aleluya. Nos hemos olvidado de que Él es poderoso, amén, y todavía es capaz de realizar lo que prometió. Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero ¿por qué no lo vemos que está sucediendo así? Porque hemos dejado de hablar con el Señor. Ya no tenemos relación con el Señor. Pero qué rapidito le clamamos cuando tenemos un problema y una situación. Qué rapidito le decimos, Señor, sácame de esta situación y ayúdame. Mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. ¿Qué problema es el que está teniendo la iglesia del Señor en estos tiempos? Amén, amado. Tenemos que volver a las primeras obras. Tenemos que volver al primer amor. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia perseveraba unánime cada día en el templo. Sí. En las casas también. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hoy en día los miembros de las iglesias se pasan discutiendo. Una hermana celando a la otra. Un hermano celando el ministerio del otro. Es lamentablemente hablar estas cosas, pero son una realidad. Aquel hace algo y aquel envidioso deja de ir a la iglesia. Hoy en día los pastores no sabemos ni por qué la gente ya no quiere llegar al templo. Y cuando los llamamos, no nos contestan los teléfonos. Y le preguntamos a los miembros de la iglesia, ¿alguien sabe de fulano o de fulana? Porque me he tratado de comunicar y no contesta. Alabado sea el nombre de Dios. Pero después se ponen en Facebook y se ponen a predicar y a decir, en la iglesia no me consideran, en la iglesia pasa esto. Y usted los ve chismeando, pero no quieren enfrentar la realidad. Alabado sea el nombre de Dios. Cristianitos inmaduros. Gente que son niños espirituales y son los que llevan 20 y 30 años en el evangelio. Alaba la gloria de Dios si puede. Wow. Mi alma te adora, Jesús de Nazaret. ¿Es o no es la realidad? Dígame usted. ¿Será o no será la realidad? Pero estos hermanos se la pasaban alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Por eso es que vemos, como mencioné ahorita,
que vamos a las iglesias, vemos los mismos miembros, los mismos hermanos por años, pero nadie nuevo. Y el que se convierte nuevo, las actitudes de los que están adentro lo echan para afuera. Hello. El comportamiento de los que están adentro echan a los nuevos para afuera. Mi alma alaba la gloria del Señor. Porque los nuevos quieren llegar a la iglesia buscando un cambio, buscando una alternativa, porque están cansados de vivir en el mismo mundo lleno de maldad y de pecado y de tantas cosas, decepciones. Mas sin embargo los de adentro son los que lo echan para afuera. Qué terrible la situación del pueblo de Dios en nuestro tiempo, amado. Es horrible ver las cosas, amén, que están sucediendo dentro de la iglesia del Señor. Aleluya. Pero, ¿qué sucedía con los creyentes? Bueno, esta iglesia era una iglesia de poder. Una iglesia en la cual se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Y en el capítulo 4... alabado sea el nombre de Dios, del libro de los Hechos, la Biblia nos enseña que los hermanos, los creyentes, continuamente buscaban el bautismo del Espíritu Santo y oraban, y el lugar donde estaban temblaba. Se dejaba sentir al Espíritu de Dios y predicaban con coraje, con denuedo la palabra de Dios, con valentía. Capítulo 4, versículo 29 al 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, es la palabra de Dios. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la iglesia de poder. Esa es la iglesia por la cual Jesucristo pagó un precio. Y para nosotros, amén, aquí representarlo a Él, porque somos embajadores del Señor Jesucristo. Pero lo estamos representando, iglesia. Yo creo en los estudios, yo creo en la preparación teológica, pero si tus estudios y tu preparación teológica te apartan del poder y de la unción y de la búsqueda de Dios, deja de estudiar. No te metas a estudiar entonces si te vas a pagar, porque es importante estudiar y aprender y tener el conocimiento profundo de la palabra para poder predicar con exactitud y poder interpretar la palabra de Dios, hacer uso de la hermenéutica y también de la homilética. Amén, porque es el arte de preparar un buen sermón, pero la hermenéutica es el arte de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y eso es importante, pero sin olvidarnos de buscar el poder del Espíritu Santo, sin olvidarnos de buscar la unción, sin olvidarnos en creer de los milagros, de las maravillas, de los prodigios, de las sanidades, de las reprensiones de demonios y de todo tipo de señal que el Señor dijo que acompañaría a aquellos que le creyeren. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, que la mayoría de la gente está predicando un evangelio que no cree. ¡Wow! Mi alma te adora, Jesús. Un evangelio de esos baratillos. Pero esta iglesia era diferente. Y después que oraron, bueno, pues el Espíritu Santo se dejó sentir. Y dice nuevamente en el versículo 32 del capítulo 4 de Hechos, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. El 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué testimonio es el que usted y yo podemos dar para que la gente sepa que Jesús está vivo? Echar fuera demonios, sanar a los enfermos, dejarnos usar por el Espíritu de Dios en milagros, en señales, en prodigios, maravillas, resucitar muertos,
Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a los apóstoles en el Evangelio según San Mateo capítulo 10? En el Evangelio según San Lucas capítulo 9 y 10. Les dio autoridad y poder y los envió. Y les dijo, prediquen este Evangelio. Echen fuera a los demonios, sanen a los enfermos, limpian a los leprosos, resucitan a los muertos. Lo que por gracia recibiste, de gracia dar. Estamos nosotros haciendo lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es para los apóstoles, los evangelistas, los pastores. Eso es para la iglesia. Llega el momento dado donde no va a estar el pastor. Llega un momento dado donde el evangelista no va a estar por el área. Llega un momento dado donde no va a estar, amén, el diácono, y es usted, y se necesita que se ore en el momento, y Dios lo quiere usar a usted. Dios quiere glorificarse, porque el que va a hacer el poder, el que va a hacer el milagro, y el poder que, aleluya, el que se va a manifestar es el poder del Espíritu Santo, pero usted es el instrumento que Dios quiere utilizar. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? Que ya no es la misma, ya no es atractiva, ya no hay poder, ya no se danzan en los coritos. Alabado sea el nombre de Dios. Buenos músicos, buenos adoradores que cantan con una voz de America Got Talent o de esa gente de The Voice. Aleluya, pero no mueven al cielo, no mueven a Dios. Aleluya. Con una voz que la gente dice, wow, angelical, pero Dios dice, a mí no me mueve. Porque Dios prefiere a alguien que quizás no tenga una voz muy elocuente, una voz muy extraordinaria, pero que cuando cante y adore a Dios se deje sentir el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Qué está pasando entonces, iglesia? ¿Dónde está la iglesia de poder? ¿Dónde está la iglesia que Cristo compró a precio de sangre? Esa iglesia eres tuya, esa iglesia soy yo. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que pagar el precio, buscar de Dios para que Dios se glorifique. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Alabado sea el nombre del Señor. Todos eran sanados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos orando tanto por muchos enfermos en las iglesias, pero ningún milagro acontece? Usted no se ha puesto a pensar en eso, amado. Y yo le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Por qué ya no se mueve tu poder? ¿Por qué hoy en día le damos más gloria al doctor y a las pastillas y a los medicamentos que a ti, que hace el milagro sin cobrar un centavo? No, el doctor me recetó esta. Y como siempre digo en forma de broma, digo, la gente hoy, los cristianos hoy en día en la iglesia recomiendan la Sudafed. Porque ellos dicen que tiene que sudar con fe. La Sudafed. Porque hoy en día hasta los cristianos hemos sido farmacéuticos y comenzamos a recetar, yo, la que yo me tomo es esta, no, la que yo me tomo es esta. Pero ¿qué pasa? Poniendo las manos, ungiendo con aceite y sanando al enfermo. ¿Qué está pasando entonces con el pueblo de Dios? ¿Por qué están llevando a los cristianos llenos de depresión, aleluya, y locos allá a los manicomios y a donde el consejero, donde el psiquiatra, el psicólogo? ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? Si le traían a Jesús los endemoniados, los lunáticos, amén, y todo tipo de personas, y él los sanaba. ¿Qué está pasando entonces con nosotros, iglesia? ¿Dónde está la iglesia de poder? Si esa fue la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Y ellos saliendo predicaban por todas partes, y el Señor confirmaba con las señales y los milagros y los prodigios que seguían el mensaje que ellos predicaban. Wow. ¿Qué diferencia a hoy en día?
Qué lamentable, amado pueblo de Dios, el estado en el cual se encuentra la iglesia del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, eran todos sanados hasta con la sombra de Pedro. En ese mismo capítulo 5, versículo 40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de haberlos azotado, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y el 41 y 42 dicen, y ellos salieron de la presencia del concilio, del Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer la afrenta por causa del nombre de Yeshua HaMashiach, o sea, o Yehoshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Y dice el 42, y todos los días, hoy en día la iglesia da culto 2 o 3 servicios y la gente brilla por su ausencia. Pero la iglesia primitiva nos enseña que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No, hoy en día la iglesia que de culto tiene que ir allá a Sudamérica, porque todavía lo hacen. Puerto Rico en unos años atrás, bueno, en algunas áreas de campo en Puerto Rico todavía hay iglesias que dan culto todos los días, pero no todos los miembros van ya. Es que usted no entiende que tenemos responsabilidad de que hay que trabajar. Sí, amado, todo eso se hacía, esa gente lo hacían todo. Pero era una iglesia que entendieron, amén, que Cristo era número 1 en su vida. Las demás cosas eran añadiduras. Y constantemente vemos una iglesia, por todo el libro de los Hechos, vemos una iglesia, amén, que era una iglesia sufrida, era perseguida. Miren, en el capítulo 8 del libro de los Hechos vemos Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. Versículo 4. Es más, versículo 3 dice, capítulo 8, versículo 3 del libro de los Hechos, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, huyendo pero predicando. Yo estoy pasando por luchas y pruebas. Yo estoy pasando por situaciones difíciles, pero no dejaré de predicar el evangelio porque el diablo quiera. No porque la gente quiera acusarme. No porque la gente quiera señalarme. Voy a dejar de hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Como los apóstoles le tuvieron que decir a los líderes del Sanedrín, del concilio, díganme ustedes qué es menester hacer. ¿Escucharle ustedes los hombres o obedecer a Dios? Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay personas que se llegan a tu vida que quieren controlarte, que quieren detener el ministerio del Señor, que quieren hacerte callar, que no, aleluya, desean verte ser bendecido y que Dios te abra las puertas y van a buscar la manera porque son unos envidiosos, son una gente, aleluya, que lo que quieren es hacer daño, pero el hombre y la mujer de Dios que entiende su llamado, que entiende su relación con Dios, nada ni nadie los detiene, alabado sea el nombre de Dios. Y mientras la gente se encarga de que se te cierre una puerta, el Señor te abre 10. Así como el Señor trabaja. Y lo lindo de esto es que Dios se manifiesta en tu vida y en tu ministerio, mientras que en ello no sucede nada. No tienen nada nuevo que testificar. No tienen nada nuevo que decir. Aleluya. Pero dice, el versículo 5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El brujito se convenció, pero no se arrepintió. Y vio, aleluya, y seguía a Felipe por todas partes y estaba atónito. Pero de momento, Pedro, alabado sea el nombre de Dios, con Juan llegan allá a la ciudad de Samaria. Bendito sea el nombre de Dios. Y comienza a orar por los hermanos. Y les ponían las manos y ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo.
Y Simón el mago, viendo aquello, comenzó a ofrecer dinero. ¿Cuánto tengo que darle para que ustedes me den un poquito de eso? Pedro le dice, perezca tú y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Aleluya, le dijo, arrepiéntete porque en él de maldad veo que está. Y el hombre comenzó a lloriquear. Ay, Pedro, perdóname, Pedro, mira esto. Amado, porque hay gente que se creen que el evangelio es para jugar y que el precio es dinero. Bueno, sí vemos gente que hoy en día ofrecen dinero para que los pastores les den los altares. Mira, amado, aquí es que Dios abra las puertas. Que la gente vea que Dios te usa y Dios abra las puertas. Alabado sea el nombre de Dios. Y no se preocupe si no le dan los altares. Mira donde yo estoy predicando ahora mismo. A través del medio cibernético, a través de las plataformas cibernéticas. Aleluya, usted puede predicar. No hay mejor púlpito que estar aquí predicando y dejándole saber al pueblo de Dios que vuelva al primer amor, que vuelva a las primeras obras. Aleluya, que vuelva a buscar del Espíritu Santo, porque todavía Dios quiere glorificarse de una manera poderosa, pero está buscando hombres y mujeres que se decidan, alabado sea el nombre de Dios, a trabajar para Él, a pagar el precio y a llenarse del Espíritu Santo. Y usted sigue buscando en el libro de los Hechos y lo que va a encontrar a Pedro resucitando a Dorcas, a Pablo el perseguidor, ahora era el apóstol de los gentiles, y Pablo llegaba a las ciudades, a Éfeso, a Atenas, y llegaba Pablo a Filipo, llegaba Pablo a Roma, llegaba Pablo donde quiera que el Señor le abriera las puertas, a Berrea, a Listra y a todos los lugares, a Derbe, y Pablo llegaba con el mensaje de esperanza, y el paralítico se levantaba, y los ciegos recibían la vista, y los endemoniados quedaban libres, porque eran hombres llenos del poder y de la unción de Dios. Esa era la iglesia de poder, y nosotros tenemos que volver a ser ese tipo de pueblo que Dios espera para ser usado como instrumento para la gloria del Señor. ¿Qué está pasando con nosotros entonces, iglesia? Pedro llegó a la casa de Cornelio y se predicó un sermón. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en aquel momento allí donde estaban. Y en el capítulo 11, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, vemos a Pablo ministrando en la iglesia de Antioquía, y a los cristianos se les llama por primera vez cristianos. Antes se le llamaban o nos llamaban la gente del camino, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Pero le decían los del camino, los del nuevo camino, los del evangelio. Pero se le llamaron cristianos porque significan los ungidos. Alabado sea el nombre del Señor. Y sucesivamente, por todo el libro de los Hechos, vemos a una iglesia, alabado sea el nombre del Señor, llena del poder y del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y vemos que Pablo llegó a una región por allí, alabado sea el nombre de Dios, y comenzó a predicar, y una muchacha quedó libre. Mi alma alaba la gloria del Señor. Echó fuera a los demonios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero también lo vemos, amén, cantando a la medianoche. Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, hasta de los presos que estaban allí por ser presos, culpables de alguna fechoría. Pero el Espíritu de Dios, cuando trae libertad para todos. Llueve para buenos y malos, sale el sol para buenos y malos. Cuando Dios, acuérdese, en el mensaje que yo les prediqué hace unos días atrás, amén, que el propósito de la primera venida de Cristo fue para buscar y salvar lo que se había perdido, para rescatar al mundo de pecado, y la iglesia está fallando en esa gran comisión. Hoy en día lo que predicamos es doctrina de no haga esto, no haga la otro. Alabado sea el nombre del Señor, que todo es pecado. Y llamamos pecado a estupideces, y a lo que verdaderamente es pecado
lo pasamos por alto. La iglesia se ha olvidado cómo Satanás se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios y ha confundido a la iglesia de tal manera que ya no tiene poder. Ya todo es lo que ellos quieran enseñar. Ya no hay unción, ya no hay manifestaciones, ya no hay sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Ahora todo es palabrería y poco mover del Espíritu Santo de Dios. Bueno, podemos hablar mucho porque esto continúa, pero vamos a dejarlo ahí porque hay más que abundar. Luego hablamos de cuando el apóstol Pablo, con los delantales de Pablo, se los llevaban a los enfermos, se sanaban, se los ponían a los endemoniados, quedaban libres, de tal manera que, amén, Dios hacía milagros hasta con la ropa de Pablo, los pañuelos y todas estas cosas, amados, porque esa es la iglesia del Señor, una iglesia con poder, una iglesia con unción, una iglesia que da esperanza al que anda sin Dios, sin fe, sin esperanza. Una iglesia que cuando le dicen ore por favor, no dice sí, está bien, te pongo, oramos ahora mismo donde quiera esté metido. Una iglesia que cuando la gente diga vete, pregunta, llama por aquel hombre, aquella mujer, respondamos porque reconocen que somos la gente de Dios. Así que pueblo de Dios, vuelve a hacer esa iglesia de poder, vuelve a las primeras obras. Vuelve a buscar la unción del Espíritu de Dios. No te olvides que estamos aquí representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que hacerlo bien. Porque tenemos un adversario, un diablo que en esos países que practican la santería, el vudú, la brujería, el espiritismo, hacen todo tipo de señales, de prodigios. ¿Y en dónde está la iglesia del Señor? La que tiene que demostrar el verdadero poder. Bueno, mis amados, espero que esta palabra haya traído a su corazón el deseo de acercarse más a Dios. Acuérdese que al que Dios tiene por hijo, lo corrige, le llama la atención. Pero el propósito de Dios es que usted sea instrumento de bendición. Padre, te doy gracias. Te pido por tu pueblo, por tu iglesia, por mis hermanos, mis hermanas, por las damas, los caballeros, por los ancianos, por los niños, por los jóvenes, por todos los que sienten el deseo de servirte a ti en espíritu y en verdad y que necesitan que tú les toques. Aleluya, porque quieren ser y marcar la diferencia. Bendícelos. Donde quiera se encuentren, Señor. Dótalos de poder y de autoridad para la gloria de tu nombre. Porque la iglesia que tú dejaste establecida es una iglesia de poder, llena de unción. Una iglesia que hace la diferencia, una iglesia atractiva, la cual usted, Dios amado, hacía que cada día fueran añadidos los que tenían que ser salvos. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Dios te bendiga mucho. Acuérdate, estamos siempre a la disposición de usted. Alabado sea el nombre del Señor y queremos ser instrumento de bendición. Nos pueden ayudar comprando nuestros libros. Ponen Edwin Molina en Amazon. Ahí aparecen 4 libros. Tenemos algunos CDs de corito que son moviditos y son de mucha bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Eso nos ayudará a seguir hacia adelante, comprar los equipos que estamos necesitados en comprar para que esto se siga poniendo mejor. Aleluya. Pero sobre todas las cosas para podernos llegar a la gente que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Dios te bendiga. Se despide a su hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina.